la patria se abre la sesión. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Sí, gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Una moción que modifica la Carta Fundamental para habilitar el sufragio de mayores de 14 años de edad en el plebiscito constitucional contemplado en el en su artículo 142. Se confirma la asistencia del señor subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Gali, también de la académica señora Andrea Pinto. Ella viene por el proyecto de utilización de menores. También se han recibido la excusa de la señora Patricia Muñoz, defensora de la niñez, pero ella ha hecho llegar mediante un documento la opinión de la Defensoría respecto al proyecto de utilización de menores para la comisión de crímenes y simples delitos que se ha enviado por correo electrónico y se han sacado algunas copias para la sesión. También se ha excusado de participar el señor Héctor Hernández, académico, de tal manera que para el segundo proyecto tenemos al señor Enrique Aldunate y a la señora Andrea Pinto, quienes van a dar su opinión respecto a este proyecto. Señor presidente. Eso sí. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Bueno, la presente sesión tiene como propósito destinar la primera mitad de la sesión para proceder a discutir y votar en particular el proyecto que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución en primer trámite constitucional con urgencia calificada de discusión inmediata. Boletines 14.008-7. Se ha invitado al señor subsecretario del Interior y a los autores de las mociones. La comisión fijó como plazo para presentar indicaciones hasta las 14 horas del día martes 27 de abril del 2021. Debo hacer presente que se acercó a conversar conmigo el jefe de asesores legislativos del Ministerio del Interior, haciéndome presente que sería de interés del Ministerio del Interior poder prorrogar la votación en particular, toda vez que se quiere establecer una mesa de trabajo en orden a poder presentar un proyecto de mejores presentar algunas mejorías respecto al proyecto que estamos discutiendo. Ayer hice el punto, lamentablemente el subsecretario de la SECPRES no estaba al tanto de esto, pero de todas maneras quiero dejar al señor subsecretario para que nos dé nos haga las recomendaciones o las observaciones que es del caso señalar. Señor subsecretario, le entrego a usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Agradecerle efectivamente Juan Ignacio Gómez, el asesor legislativo del ministro, que nos acompaña siempre en las comisiones, presidente. La idea era, nosotros hicimos una primer borrador de indicación para poder sostener la discusión en particular. Sin embargo, presidente, esta indicación probablemente al dotar de funciones o atribuciones a otros organismos públicos dentro del Estado, como usted bien sabrá, presidente, porque sostuvimos esta discusión en la discusión en general, ¿no es cierto?, respecto de el rol que debe cumplir CONAF, el Servicio de Impuestos Internos, el SAC, el Ministerio de Transporte. Lo que hicimos fue socializar un borrador de texto de indicación y además nos dimos cuenta que tenía que tener informe financiero producto de estas nuevas atribuciones. Aunque no tuviera gasto adicional, presidente, el análisis se tiene que hacer por parte de la Dirección de Presupuesto. Y en atención a eso, nuestra propuesta, presidente, es que si pudiéramos socializar las distintas iniciativas que tienen los parlamentarios de la comisión, para así poder ingresar un texto que ojalá sea lo más consensuado posible, o al menos tener conciencia de nuestros acuerdos y desacuerdos, presidente, para así sostener una discusión lo más fundada posible. Nosotros la idea es preparar también argumentación respecto de lo necesaria que es esta legislación para poder avanzar en un mejor control y fiscalización de un delito específico como el robo o hurto de madera. Y en ese sentido, nuestra voluntad sería poder darnos un plazo acotado, no máximo 2 semanas, para poder
tener esta conversación con los asesores de los miembros de la comisión, de tal manera de poder traer un texto lo más consensuado posible a la comisión para su discusión en particular. Muchas gracias, señor subsecretario. Le ofrezco la palabra al diputado René Zafirio. Presidente, yo no tengo ningún inconveniente en que se amplíe el plazo para los efectos de que el Ejecutivo ingrese las indicaciones, con una salvedad. Reglamentariamente me opongo a que iniciemos discusiones de cualquier naturaleza mientras no estén ingresadas las indicaciones, que es lo que corresponde. Gracias, presidente. Totalmente de acuerdo, señor diputado, y la idea, de acuerdo a lo que entiendo por parte del subsecretario, es que la idea es socializar antes de presentar las indicaciones con esta comisión, y la idea es poder tener por lo menos, a lo mejor no un total acuerdo, pero sí una indicación que por lo menos las conozcan cada uno de los diputados antes que ingrese. La discusión se va a retomar en el momento en que las indicaciones estén ingresadas formalmente. ¿Ya? Sí. Entonces, señor subsecretario. Sí, nada más para ratificar esa voluntad, presidente. Tal como usted lo dice, y no era nuestra intención, presidente, al diputado Zafirio, por su intermedio, para nada iniciar la discusión en particular previo. Todo lo contrario, lo que queremos es ojalá poder socializar con ustedes mismos el texto que pretendemos ingresar, explicarlo y así llegar y sostener una discusión sobre lo verdaderamente tengamos acuerdos y desacuerdos. Ojalá tener total acuerdo respecto del sentido de avanzar, presidente, pero no queremos iniciar ni forzar el inicio de una discusión sin antes haber hecho la propuesta formalmente nosotros. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a proceder de la forma que hemos acordado, es decir, vamos a esperar de que ingresen formalmente las indicaciones y el trabajo, o sea, apenas estén ingresadas las indicaciones, lo vamos a volver a poner en tabla este proyecto. ¿Ya? Ustedes deberían renovarle la urgencia, subse, porque estaríamos fuera de los plazos, ¿ya? Que lo coordinen con las Express para que no pase lo de ayer de nuevo. No, sí, ningún problema, presidente. Nosotros renovamos la urgencia de inmediato. Listo, subsecretario. Muchas gracias. Queda liberado para que continúe. A no ser que viene en el siguiente proyecto también, ¿o no? El siguiente uso de menores. ¿No? Ya. Muchas gracias, subsecretario. Hasta luego. Entonces pasamos al punto. Muchas gracias, hasta luego. Pasamos al punto B de la sesión, que dice relación con el propósito de continuar con la discusión en general del proyecto de ley que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o delitos, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma, que corresponde a los boletines 11.956, 11.966 del Senado, y se ha invitado al efecto a la señora defensora de la niñez, quien no se excusó de poder asistir, pero envió el oficio 306 del año 2021, remitiendo recomendaciones al proyecto de ley, y a los académicos señores Héctor Hernández, Enrique Aldunate y Andrea Pinto. Se encuentra presente la académica Andrea Pinto y el profesor Enrique Aldunate. Así que, señora Andrea, le entregamos a usted primero la palabra. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se escucha bien, cierto? Y se escucha muy bien. Ok. Yo primero que todo quiero agradecer la gentil invitación que se me ha hecho para exponer algunas opiniones respecto de este proyecto de ley. Y lo que pretendo hacer, señor presidente y señores y señoras diputadas, es efectuar algunas observaciones de los problemas que se encuentran en la aplicación de la actual circunstancia agravante de prevalimiento de menores, prevista en el artículo 72 del Código Penal, para luego efectuar comentarios particulares respecto del proyecto de ley relativo a la utilización de menores en crímenes o delitos que se me invitó a informar. Señor presidente, ¿es posible que yo pueda compartir mi pantalla? Sí, ahí Margarita te va a entregar el acceso. Perfecto. Está habilitado ya. Ok. Es solo para efectos de tener los textos a la vista. Primeramente es importante destacar que la circunstancia agravante prevista en el artículo 72 del Código Penal es una circunstancia modificatoria de muy poca aplicación práctica. Sin perjuicio de ello, en las sucesivas reformas de Código Penal que se han propuesto en los últimos años,
se ha instado por su mantención en el esquema punitivo. Y ello no resulta sorprendente considerando el fundamento de la circunstancia modificatoria, el cual es especialmente en la actualidad, diría yo, de la máxima importancia. En particular me refiero al mayor juicio de reproche que cabe formular respecto de quien empuja a un menor de edad, una persona inmadura, de personalidad dúctil y especialmente vulnerable, a la ejecución de conductas delictivas, lo cual podría redundar en su posterior corrupción. En la actual disposición se ha tenido a la vista la relevancia de este fundamento, pues la circunstancia de prevalimiento de menores cuenta con un efecto agravatorio mucho más intenso, distinto de aquel prescrito en general en el Código Penal para las circunstancias agravantes. Adicionalmente, la circunstancia de prevalimiento de menores se sustrae de ciertos regímenes especiales previstos para la determinación de la pena. Particularmente me refiero, por ejemplo, al régimen especial que existe respecto de ciertos delitos contra la propiedad en el Código Penal, y, por ejemplo, también a el régimen especial previsto para ciertos delitos que están tipificados en la Ley de Tránsito. En efecto, la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es que la concurrencia de una circunstancia modificatoria no permita ir más allá del marco penal previsto por la ley para cada delito. Esta circunstancia modificatoria permite ir más allá del máximo previsto en el marco penal para cada delito, y yo creo que ese aspecto y el fundamento al que he hecho referencia al comienzo son aspectos que hay que tener a la vista al momento de examinar la modificación propuesta. Creo que esta circunstancia modificatoria en la actualidad tiene una poca o casi nula aplicación práctica, particularmente por los siguientes problemas que se verifican en su aplicación. En primer lugar, hay una exigencia objetiva en el artículo 72, conforme a la cual es preciso que en un mismo delito aparezcan responsables individuos mayores de 18 años y menores de esa edad. Esta exigencia objetiva ha generado una álgida discusión doctrinal en relación con el contenido que se debe atribuir a la voz responsables, tratándose particularmente de los menores de edad. Específicamente, la cuestión que se ha suscitado es si puede aplicarse el agravante cuando el mayor de edad se ha prevalido de un menor de edad que es inimputable, esto es un menor de 14 años. Y frente al punto se han esgrimido dos opciones interpretativas. Primero, aquella que sostiene que responsables debe ser entendido como sinónimo de simples intervinientes, participantes, asumiendo lo que yo denomino un sentido vulgar de la voz responsable. Pero también están quienes sostienen que responsables significa quienes han sido condenados o al menos quienes son pasibles de condena, esgrimiendo un sentido técnico del término. Asumiendo que realmente existe un sentido vulgar de la voz responsable, el problema, a mi juicio, señor presidente, radica en que no hay buenas razones para sostener que debiese preferirse aquel frente a un uso técnico del término, particularmente porque existen buenos argumentos vinculados con la historia fidedigna del establecimiento de la disposición y de sus sucesivas modificaciones que permiten sostener justamente lo contrario, que responsables debe ser entendido como personas que son al menos pasibles de condena. En suma, es importante relevar que esta interpretación, que es la interpretación mayoritaria en la jurisprudencia, trae aparejado como consecuencia que no puede apreciarse la concurrencia de la circunstancia agravante en aquellos casos en que un mayor de edad se prevale de un menor de 14 años, quien en razón de su edad es inimputable y por lo tanto no pasible de condena. Y la verdad es que ese resultado parece absurdo a la luz del fundamento que está detrás de la disposición. Parece ser aún más grave la actuación conjunta con menores de 14 años que la actuación conjunta con personas que se encuentran dentro de los 14 años a los 18 años. En segundo lugar, se exige en la disposición que haya un prevalimiento
y que ese prevalimiento deba verificarse en la perpetración del delito. Y eso ha provocado dudas menores que las anteriores, pero hay dudas en la literatura especializada respecto a la calidad en la que deben intervenir los individuos mayores y menores de edad. Y esas dudas se relacionan con el hecho de si los mayores o menores de edad pueden intervenir tanto en calidad de autores, de cómplices, de encubridores, instigadores, etc. Hay doctrina que sostiene, y también tengo la impresión de que esa es la posición mayoritaria en la jurisprudencia, que el hablar de la perpetración implica que tanto mayores como menores tengan que haber intervenido como autores o coautores. Insisto que ciertamente esta es la disposición que está actualmente vigente en el Código Penal, pero me parece relevante hacer referencia a los problemas porque entiendo, señor presidente, que la idea es poder salvar estas situaciones para brindar una mayor aplicación práctica a esta circunstancia en la jurisprudencia. Enseguida, hay una exigencia subjetiva que tiene que ver con el prevalimiento del menor de edad por parte del mayor de edad, quien conoce además la edad del menor de edad. Y yo creo que esta exigencia también ha generado variados problemas, justamente en la exigencia que le da el nombre a la circunstancia modificatoria. No hay tantos problemas en lo que respecta a la significación del prevalimiento, qué significa prevalerse, porque se ha sostenido en general que esta alude a un aprovechamiento, a servirse o usar al menor de edad en razón precisamente de su edad para llevar a cabo la ejecución del delito, y por lo tanto no cabe apreciar en estos términos la concurrencia de la circunstancia modificatoria en cualquier caso de actuación conjunta, porque podrían haber casos de actuación conjunta donde falte la utilización o el aprovechamiento del menor de edad por parte del mayor de edad. Pero los mayores problemas que produce esta exigencia tiene que ver con los siguientes cuestionamientos. En primer lugar, si puede aplicarse el agravante en las hipótesis de autoría mediata, en que el mayor de edad, autor mediato, emplea como instrumento a un menor de edad en la ejecución del delictivo. Y en general, y esa es mi opinión también, se dice que no se puede aplicar porque ello implicaría infringir la prohibición de doble valoración que existe en nuestro derecho, esto es el principio ne bis in idem. Y la doble valoración se verificaría cuando se permite que un mismo elemento, en este caso el prevalimiento del menor de edad, opere como elemento esencial para configurar la autoría mediata, pero luego como un elemento accidental para configurar esta hipótesis de agravación. Ello no es posible en nuestro derecho. Y por lo tanto, esa es la consecuencia que trae aparejada, insisto, la exigencia de prevalimiento. Hay que tener a la vista, además, que los casos en que haya actuación con menores de edad, menores de 14 años, y haya este prevalimiento, son casos que vamos a poder encuadrar de manera absolutamente general dentro de la hipótesis de la autoría inmediata. Y eso significa que nuevamente los menores de 14 años o la utilización de los menores de 14 años no va a poder ser objeto de agravación. En este caso, por la infracción del principio non bis in idem. Algo similar sucede con las hipótesis de instigación, cuando tenemos un mayor de edad instigador que opera con un menor de edad que es el autor directo del delito. Ahí también se dice que no sería posible la aplicación del agravante porque habría una coincidencia en lo que respecta a los fundamentos, el fundamento de la institución de la instigación y el fundamento de la circunstancia de prevalimiento de menores. Entonces, los casos que nos quedan, en los cuales sí sería posible aplicar la circunstancia modificatoria en la actualidad, son muy menores. Y entiendo que parte de la idea de este proyecto que se ha propuesto por los señores y señoras parlamentarios tiende a que la aplicación práctica de la circunstancia modificatoria sea mayor. Ahora, pasando ya al proyecto de ley propuesto,
Yo tengo comentarios bastante positivos respecto del inciso primero que se contiene en este proyecto de ley, en cuanto dice cuando el delito sea cometido con las intervenciones de menores de 18 años, se excluirá el mínimo o el grado mínimo de la pena señalada según corresponda respecto de los imputados mayores de edad que hubieran participado en el mismo. Creo que este inciso tiene varios aspectos positivos, particularmente la eliminación de la voz responsable, que permite que ahora sí podamos incorporar sin dudas a quienes son menores de 14 años, porque permite salvar esa discusión sempiterna respecto a si los responsables son o no los pasibles de condena. Creo que también es un aspecto positivo la eliminación de la palabra prevalerse, porque la utilización de esa voz también trae aparejados muchos problemas y entiendo que ahora lo que se pretende agravar es la mera intervención conjunta con menores de edad, por los fundamentos de los que ya habíamos conversado. Y además se prevé un nuevo efecto de la circunstancia modificatoria que, debo destacar en sentido estricto, es un efecto menos intenso que el de la circunstancia modificatoria actual, porque el efecto actual implica ir más allá del marco penal asignado por la ley al delito, y este nuevo efecto lo que hace es que solo nos permite permanecer dentro del marco penal, en cuanto se excluye el mínimo de la pena, la mitad inferior de la pena, o bien se excluye el grado mínimo en aquellos casos en que las penas estén compuestas de varios grados. Yo creo en todo caso que esto es algo positivo si se tiene a la vista la intención de separar la situación de quienes son menores de 14 años en los términos en que lo voy a explicar un poco más adelante. Respecto del inciso segundo, sin embargo, la verdad es que no tengo comentarios muy positivos porque creo que este inciso puede provocar muchos problemas prácticos que finalmente van a redundar en su nula aplicación. ¿Ya? Dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, se aumentará en un grado la pena al mayor de 18 años que se valga, engañe, utiliza, induzque, fuerce o coaccione a un menor de 18 años. Hay una intención de establecer un tratamiento más grave en estos casos, pero creo que esa intención finalmente va a tener nula aplicación práctica porque en este inciso se van a verificar muchos problemas de doble valoración. Tratándose de valerse y utilizar, ahí creo que se podrían verificar problemas parecidos a los actuales en lo que respecta al prevalerse. Creo que valerse, utilizar o prevalerse son términos que tienen una significación más o menos común. Tratándose del engañar, ciertamente que el engañar se vincula con un fundamento, con un caso de autoría mediata, cuando el instrumento actúa en una situación de error. Y en esos casos en que haya engaño de parte del mayor de edad respecto del menor de edad para efectos de cometer o perpetrar el delito, lo que va a suceder es que eso va a ser constitutivo de autoría mediata. Vamos a tener a un autor mediato, mayor de edad, que engaña a un instrumento menor de edad y que por lo tanto se encuentra en una situación de error. Y allí entonces no va a ser posible aplicar este inciso, porque nuevamente incurriríamos en una infracción al principio de prohibición de la doble valoración. No es posible considerar el engaño para configurar la autoría mediata y luego para establecer la configuración de la circunstancia modificatoria. Algo similar sucede con el forzar y el coaccionar. También son casos, supuestos fácticos de autoría mediata. Y por lo tanto, no va a ser posible aplicar la gravación en este caso. Y tratándose del inducir, ahí tenemos otra institución que entra en juego, cuál es la instigación o inducción. Si un mayor de edad induce a un menor de 18 años a cometer o perpetrar un crimen o simple delito, eso es fundamento del castigo del mayor de edad a título de instigación.
y por lo tanto no se va a poder volver a considerar esa circunstancia para efectos de agravar la penalidad. Eso no va a ser posible. Y en términos prácticos, ¿qué significa esto? Que este inciso va a tener una prácticamente nula aplicación práctica, y por otro lado que vamos a tener que volver en todos estos casos al régimen general de agravación, que es excluir el mínimo o el grado mínimo de la pena. En el caso del inciso tercero, también creo que ese inciso puede provocar ciertos problemas. En cuanto dice, el tribunal al momento de determinar la pena tendrá especialmente en consideración la circunstancia de tratarse de un menor de 14 años. Si el objetivo es prever un régimen especial para los casos en que haya intervención conjunta con menores de 14 años, yo creo que ese objetivo no se va a lograr con una fórmula como esta, porque, insisto, es demasiado amplia. Y creo que la experiencia dice que estas fórmulas demasiado amplias no suelen producir efectos prácticos tan claros como este, el establecer una situación de mayor especialidad en los casos en que la intervención conjunta se verifique con menores de 14 años. O sea, yo creo que este inciso no aseguraría nada en ese sentido. Y además creo que podría decirse que esta fórmula es innecesaria a la luz de lo que establece el actual artículo 69 del Código Penal, en vista de que esa disposición expresa que debe considerarse al momento de determinar la cuantía exacta de la pena la mayor o menor extensión del mal causado por el delito. Y creo que el tratarse de un menor de 14 años podría quedar incluido dentro de ese aspecto, en esos términos bien amplios. Finalmente, en lo que respecta al inciso cuarto y esta exigencia que nos permite no considerar el consentimiento que pueda haber dado o no el menor de 18 años, la verdad es que hasta donde llegan mis conocimientos, no es un tema que en los términos actuales del artículo 72 se haya discutido por la doctrina. Se entiende en general que el consentimiento es irrelevante, y desde ese punto de vista me parece que este inciso no produce mayores efectos prácticos, incluso si esto llegase a aprobarse podría producir el problema que cierta doctrina, cierta jurisprudencia entienda que, en vista de que ahora se ha incluido este aspecto, eso significa entonces que en el pasado artículo 72 el consentimiento sí era relevante de alguna forma. Entonces creo que me parece que no es tan conveniente de incluir. Finalmente, señor presidente, yo quisiera hacer unos comentarios breves respecto de las indicaciones que se han propuesto, que me parece que mejoran la propuesta. Por eso quisiera hacer un comentario respecto de ella, particularmente respecto de la indicación que propone que el artículo 72 solo esté compuesto de dos incisos, ¿ya? Un inciso primero que se refiera en general a los menores de 18 y mayores de 14, y un inciso segundo que se refiera a los menores de 14. Creo que allí sí podría apreciarse esta diferencia penológica en la gravación entre el caso de los menores de 14 y quienes están entre 14 y 18 años. ¿Ya? Yo tengo la intuición, pero seguramente hay literatura especializada al respecto, que la situación desde un punto de vista criminológico y psicológico es más grave aún cuando estamos ante menores de 14 años. Y creo que esta propuesta, esta indicación, da cuenta de ello. Lo que sí me produce algo de dificultades, y creo que podría ser algo que hay que tener en consideración, es que en el inciso segundo se hace uso de la voz prevaliere nuevamente. Y eso significa entonces que para apreciar la concurrencia de la circunstancia modificatoria cuando estemos ante menores de 14 años, habría que probar en juicio que el mayor de edad efectivamente ha utilizado o se ha aprovechado del menor de 14 años.
O sea, no basta con la simple intervención conjunta. Y eso, la verdad es que es un régimen diferente del régimen del inciso primero, en que basta con la mera intervención conjunta. Yo creo que allí quizás sea conveniente estructurar el artículo 72 en exactamente los mismos términos en el inciso primero, perdón, versus el inciso segundo, que en ambos se hable de intervención conjunta simplemente, pero que se pueda distinguir de acuerdo con la edad, si es que ello es necesario desde un punto de vista del fundamento de la circunstancia modificatoria. Yo creo que es muy importante tener a la vista el fundamento para hacer cualquier comentario respecto a esta propuesta. Si el fundamento tiene que ver con la mayor reprochabilidad de quien utiliza a un menor de edad, me parece que podría ser plausible distinguir la situación de los menores de 14 versus la situación de todos los otros menores de edad. Y ahí también hay un comentario muy breve respecto a que se utiliza para cometer o perpetrar un crimen o simple delito. Eso significaría, en este inciso segundo, dejar fuera a las faltas. Y yo creo que eso también hay que tenerlo a la vista, considerando que, insisto, en el inciso primero se habla genéricamente de los delitos. Respecto de la segunda indicación, y ya estoy concluyendo, creo que la eliminación de esta expresión que estaba presente en el artículo 72, esto que tiene que ver con en la perpetración del delito, podría eliminar y hablar genéricamente en la comisión del delito o algo como eso, podría eliminar la discusión en torno a los grados de intervención que caben a los mayores de edad y los menores de edad. Pero, bueno, si es necesario explicitarlo, la verdad es que no me parece algo que perjudique los términos en los cuales está redactada la disposición. Y finalmente, respecto de la tercera indicación, hay acá nuevamente una intención de prever un trato más gravoso en aquellos casos en que el menor es inimputable, pero es importante destacar que el efecto de esta disposición, en cuanto establece que se le aplicará al mayor de edad el máximo de la pena que corresponde al delito, es un efecto que es menos intenso que el efecto actual. Es el efecto conforme al cual usted puede subir un grado. Es un efecto menos intenso porque nuevamente nos quedamos dentro del marco penal asignado por la ley al delito. Yo en ningún caso sostengo que la solución para la frecuente utilización de menores de edad por parte de mayores de edad sea aumentar la penalidad. Pero me parece que sí podría ser relevante distinguir la situación de quien interviene conjuntamente con un menor de 14 años. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la profesora señora Andrea Pinto por su didáctica y completa exposición. Nos ha quedado bastante claro varios temas. Vamos a escuchar al profesor Aldunate y después le voy a dar la palabra a los diputados para que puedan hacer consultas. Enrique. ¿Tiene el micrófono apagado? Gracias, presidente. No, la verdad es que en realidad quisiera yo referirme a algunos puntos bien específicos. La exposición de la profesora Pinto ha sido bastante completa y bastante, digamos, incisiva en cuáles son los puntos, digamos, relevantes y que han sido problemáticos en el tratamiento jurisprudencial de estas circunstancias. Yo la vez anterior, en esa invitación subrepticia de la que fui objeto, algo alcancé a decir que a mí me parecía que eventualmente habían algunas cuestiones de la norma vigente que naturalmente era deseable superar, ¿cierto? Y teniendo en vista el texto que aprobó el Senado, me hacía mucho ruido, algo que también ya la profesora Pinto ha señalado, que es esta confusión que se produce en este inciso segundo propuesto en relación con ciertas posibilidades teóricas de formas de participación, específicamente de autoría mediata y alguna posibilidad de instigación. Entonces, en esos términos yo estaba revisando acá algo que siempre me llamó mucho la atención en el análisis que hacía el profesor Curia a propósito de los comentarios del Código Penal
en la hipótesis de autoría inmediata, precisamente aquella en que el intermediario ocupa este instrumento inimputable, ¿cierto? Y el profesor Enrique Curi señalaba como ejemplo bastante didáctico también de lo que, digamos, podían ser estos casos, dice el profesor Curi: un sujeto convence a un niño de que le comprara que le comprará unas golosinas si le trae el bolso de su madre, del cual se apodera una vez cumplido lo prometido. El autor inmediato abusa de la inimputabilidad del ejecutor, quien por lo mismo se encuentra exculpado. En cambio, decía Curi, habrá inducción y no autoría inmediata si se convence a un niño para robar la cartera a la madre y repartirse el dinero. Entonces, lo relevante es que desde el punto de vista de lo que propone la regla del Senado en el inciso segundo, efectivamente, como señala la profesora Pinto, nos va a generar un problema en relación con el artículo 63, porque el fundamento de la incriminación para el autor inmediato va a ser precisamente haber utilizado a este instrumento, que sería el inimputable, el menor de edad, para los efectos de la comisión del delito, y por lo tanto eso es lo que justifica la imputación de responsabilidad a título de autor inmediato. Entonces eso tiene una barrera insalvable, sería, digamos, una tosudez, digamos, mantener una regla como esa, sabiendo que ahí es derecho vigente el artículo 63 del Código Penal, que prohíbe, en cuanto a regla de inherencia, naturalmente cualquier, por así decirlo, conducta que sirva de base, en este caso para esta forma de autoría, no puede ser utilizada para una doble valoración, como ya señaló la profesora Pinto en este caso, y generaría un problema de non bis in idem. Por lo tanto, esa fórmula yo creo que hay que descartarla de plano. Ahora bien, en relación a las hipótesis de autoridad inmediata, tampoco, digamos, el legislador del año 2021 tiene que estar tranquilo, porque es un consenso bastante aceptado en cuanto a que las estructuras clásicas que configura la autoridad inmediata, el error, la coacción, el engaño, digamos, están bastante asentadas a nivel de aplicación práctica, y por lo tanto, en un caso como ese, naturalmente, ese es un problema que tiene que resolverse en el juicio, naturalmente, acreditar naturalmente esa forma de autoría, pero eso en sí mismo no es problemático. Puede ser más problemático otras formas que no serían quizás del caso pensar, como por ejemplo lo que propone Roxin y que yo siempre he defendido, que también el instrumento puede ser dominada la voluntad en virtud de un aparato organizado. Pero eso es harina de otro costal. En ese contexto, y si uno mira cuál es la génesis de este proyecto, naturalmente hay que también no perder de vista hacia dónde va orientado esto. Y naturalmente yo creo que ahí el tema, digamos, en cierta medida está siendo pensado siempre en estos delitos, por así decirlo, contra la propiedad, en las cuales intervienen menores, y en fin, ahí es donde se quiere radicar este problema. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, como se ha señalado, la propuesta del inciso primero es una propuesta más razonable en el sentido de superar la problemática en relación de qué entendemos por responsable, ya lo explicó la profesora Pinto, superar también, digamos, la referencia que hace la actual regla al prevalimiento y naturalmente es una fórmula más limpia para aplicar, digamos, ese plus de culpabilidad que se le quiere atribuir a quien interviene conjuntamente con menores, sabiendo que en el caso del régimen vigente en Chile es una ley que tiene un tratamiento más benigno y un tratamiento de que atribuye responsabilidad al menor de 18 y mayor de 14, pero siempre en una línea de un tratamiento más benigno. Entonces eso, en criterio del legislador, tiene una suficiente justificación desde el punto de vista de la mayor culpabilidad que se le puede endosar en este caso a la gente que, valiéndose de esas circunstancias, planea, digamos, interviene conjuntamente sabiendo que eventualmente ese coautor o ese, digamos, menor de 18 mayor de 14 va a tener un tratamiento, por así decirlo, más benigno. La segunda regla de la propuesta de las indicaciones, digamos, que ya también refirió la profesora Pinto, efectivamente mantiene esa problemática de la voz a utilizar, en el sentido que si nítidamente vamos a distinguir esto como una posibilidad, es decir, la utilización del menor imputable, menor de 14, como siempre se va a entender como una posibilidad de autoría inmediata porque estoy haciendo uso de un instrumento inimputable, ahí el prevalimiento efectivamente va a jugar en contra en términos de poder efectuar este efecto agravatorio que por lo demás está exasperado en comparación al inciso primero de esta propuesta, porque es el aumento de un grado dentro de lo que es el marco penal que ya se ha señalado. Entonces, en esos términos quizás eso es lo que habría que revisar o derechamente prescindir de esa regla y quedarse con el primer inciso. Eso es una cuestión que naturalmente el legislador debe resolver. Pero en términos globales, esa es mi posición y también, digamos, es
es razonable que se haya terminado con esa referencia a, digamos, que tiene la ley vigente a propósito de que el juez debe valorar en conciencia. Eso no es consistente con un sistema procesal penal construido sobre la base de valoración bajo las reglas de la sana crítica, en la cual el control de la sana crítica está establecido con causales expresas de recurso de nulidad. Entonces, una regla como esa, lo dudoso es cómo puede ser controlado por la vía del recurso en el sistema procesal penal. Por lo tanto, es un anacronismo que debe desaparecer y que quizás explica un poco ese inciso tercero que ya también explicó la profesora Pinto como una suerte de analogía de la regla de individualización judicial de la pena que establece nuestro Código Penal a propósito de la mayor o menor extensión del delito. Eso en términos generales, señor presidente, agradecido por el tiempo. Muchas gracias también al profesor Aldunate. Ambas exposiciones yo creo que han dejado bastante claro el escenario en el cual nos estamos circunscritos. Yo creo que es importante proceder a legislar sobre este tipo de materias, sobre todo para poder ayudar al desarrollo jurisprudencial en este tipo de situaciones. La utilización de menores de edad yo creo que es uno de los hechos más dramáticos que se viven en el sistema procesal penal. Hemos tratado de avanzar en normas que protegen a los menores de edad en este Congreso y creo que esta norma viene a ayudar también en todo este proceso. Yo le voy a ofrecer la palabra a los señores y señoras diputadas para que hagan las consultas que quieran desarrollar a los profesores. No hay consultas, parece. Yo solamente una duda respecto a la indicación que presentamos junto a la diputada Giles, el diputado Walker, el diputado Fuenzalida, a la que se refirió primero la profesora. Usted señala que el concepto prevaliere es el concepto en el inciso segundo que tendría algún tipo de dificultad porque volvemos a tener las dificultades de carácter técnico que ya implica la propuesta del Ejecutivo y el artículo original. Entonces, quedaría mucho mejor si es que mantenemos la lógica en decir, se aumentará en un grado la pena del mayor de 18 años que participare o tratar de establecer la participación en términos genéricos. Y allí la consulta, y no me quedó muy claro cuando usted se refirió a la indicación número 2, que es del diputado Zafiro y la diputada Giles, si es que nosotros establecemos la mera participación, se entendería entendida en la calidad de autor cómplice de un cobrador. Profesora. Muchas gracias, señor presidente, por sus preguntas. Yo creo que tratándose de lo primero, la indicación propuesta por el señor diputado Zafiri y la señora diputada Giles, efectivamente el problema allí está en el hecho de que si la intención es que se... No, creo que me estoy confundiendo. La pregunta tenía que ver con la otra indicación. Eso de que se usa la voz prevaliere, sí. Sí, son dos indicaciones y me gustaría que nos pudiera ayudar porque la idea es ir avanzando en la votación. Entonces, en el primero, la primera indicación del diputado, de la diputada Giles, Walker, Fonsalía y suscrita también por mí, en el inciso segundo, volvemos a utilizar el concepto prevaliere. Entonces allí la propuesta suya es que lo dejemos mucho más amplio en los términos del inciso primero, es decir, solamente con la participación. Y en la segunda indicación del diputado Zafiro y la diputada Giles, ellos establecen de que se establezca con claridad después la calidad de autores, cómplices en corredores cuando hablamos de participación. Entonces me gustaría que se pudiera referir con mayor profundidad respecto a ambas indicaciones. Perfecto, ahora sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, creo que la solución para la primera cuestión es eliminar la voz prevaliere, a mi juicio. Eso es lo que yo propondría también, eliminar la voz prevaliere porque eso implica, como señaló el profesor Aldunate, que nuevamente nos vamos a encontrar ante un inciso que va a tener nula aplicación práctica porque aquellos casos en que se actúe con un menor de 14 años y se utilice, se aproveche a este menor para cometer el delito, vamos a estar ante casos de autoría inmediata y por lo tanto vamos a
vernos enfrentados a la situación jurisprudencial consistente en que no se va a aplicar el inciso porque ello implicaría infringir la prohibición de doble valoración. Y desde ese punto de vista creo que los términos en los cuales está redactado el inciso primero de esa indicación, en cuanto dice cuando el delito sea cometido con la intervención de menores de 18 años y mayores de 14 años, son términos mucho más amplios que no implican analizar si el mayor de edad se aprovechó, se valió del menor de edad, sino que simplemente implican apreciar una intervención conjunta. Y desde ese punto de vista, creo que a eso es lo que tiene que hacer referencia el inciso segundo. Cuando se aumentará en un grado la pena al mayor de 18 años que intervenga conjuntamente con un menor de 14 años, ¿ya? O simplemente indicar que cuando estemos ante un menor de 14 años el aumento va a ser mayor, esto es, el aumento va a ser consistente en aumentar la pena en 1 grado, versus el aumento menor que prevé el inciso primero. Y respecto de lo segundo, bueno, o también la otra opción que señaló el profesor Aldunate, sería simplemente, bueno, eliminar el inciso segundo y prever para todos los casos la misma solución. Pero creo que los términos tienen que ser similares a efectos de que no se produzca una situación distinta tratándose de los menores de 14 años. Y respecto de lo segundo, esa necesidad de incluir la frase en calidad de autores, cómplices o encubridores, en la actual disposición, en el actual artículo 72, se alude a los casos de actuación conjunta cuando el mayor subere prevalido del menor en la perpetración del delito. Esos términos en la perpetración del delito son los que han generado que en la doctrina y en la jurisprudencia se discuta respecto a qué significa exactamente perpetración. Y así hay cierta doctrina, cierta jurisprudencia que dice que perpetración significa que tanto el mayor como el menor de edad tienen que intervenir en calidad de autores o coautores. Y eso significaría excluir a los cómplices y a los encubridores y también los casos de instigación, al menos respecto de esos términos. La indicación propuesta por los diputados señores Ilavaca, Giles, Walker y Fuenzalida sostiene cuando el delito sea cometido, ¿ya? Yo creo que esa expresión, comisión del delito, permite incluir todas las formas de autoría y participación que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Siempre y cuando se hable de comisión, al menos esa es mi impresión, eso permite incluir todas las formas de autoría y participación. Y en ese sentido, podría ser innecesaria la inclusión de esta frase en calidad de autores, cómplices o encubridores. Ahora bien, que aparezca no me parece, al menos a mí, algo demasiado perjudicial. Podría aclarar el punto de que en realidad tanto mayor como menor de edad pueden intervenir en cualquier calidad. Eso, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, profesora. No sé si existirá alguna otra consulta a los señores parlamentarios. Quiero agradecer a los dos profesores por la participación. Vamos a trabajar entonces. ¿Quién pidió la palabra? Enrique Aldunate. El profesor. Sí, no, a propósito de lo que señaló la profesora Pinto, quizá yo pienso que el prevalir efectivamente tiene que el punto que está ahí dudoso. Quizá hay que ser más práctico y decir derechamente que esta hipótesis de agravación, si es que van a persistir en eso, es decir, el aumento del grado de la pena del mayor de 18 años va a surtir efecto cuando se utilice al menor de 14 años para cometer o perpetrar el crimen o simple delito. Es decir, un poco sentando, digamos, los ejemplos que antes se mencionaban, eventualmente pueden quedar algunas por así decirlo, formas fuera, pero si estamos hablando que la decisión del legislador es castigar específicamente o seleccionar un determinado ámbito, como sería la utilización del menor, es decir, aprovechándome de esa forma instrumental de participación para que cometa el delito, en el fondo esa sea la hipótesis que permitiría este plus de agravación en la determinación de la pena. Ya lo dijo la profesora Pinto, la regla del inciso primero queda lo suficientemente amplia y comprensiva de todas las hipótesis que ya habían sido objeto de crítica y que tenían injerencia en la falta de aplicación práctica de esta regla. Por lo tanto,
creo yo que la decisión del legislador es si va a adoptar una decisión más gravosa en el caso de los menores que no responden, que son inimputables. Ahí el factor determinante, creo yo, es la instrumentalización como factor determinante para el aumento de la pena. Para ser un poco consistente en esa idea de que si el menor es inimputable, eventualmente no le podríamos o no podríamos pretender una, por así decirlo, intervención conjunta, pero salvo ese pequeño matiz, creo yo que lo que se ha planteado acá por la profesora es correcto en cuanto a lo que ella plantea. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Yo creo que la intención, por lo menos de los diputados que suscribimos la indicación, es aplicar efectivamente una pena más gravosa cuando se utilizare o se hubiera cometido un delito con la intervención de menores de 14 años. Por lo tanto, yo creo que vamos a persistir con esa idea. Vamos a preparar una indicación para poder mejorar el inciso segundo en particular, ¿ya? Porque claramente el inciso primero yo creo que efectivamente cumple con todas las condiciones y resuelve varios problemas de técnica jurídica. Voy a poner en votación en general el proyecto de ley, señor secretario. Señor presidente, como usted lo ha dispuesto, en votación en general el proyecto en cuestión. Veamos. No, Jorge Sandro no está. Don Juan Antonio Coloma tampoco. Don Luciano está pareado. Señora Camila Flores, por favor. La votación en general del proyecto. Señora Camila. Señora Camila, la dejamos para más adelante porque está presente. Don Gonzalo Fuensalida está pareado. Señora Giles. Don Diego Ibáñez, por favor. La idea en general de legislar. Sí, secretario, yo me voy a abstener. Creo que de todas formas los delitos, las agravantes están reguladas cuando se utilizan menores de edad. Creo que realmente el control de los actos delictuales pasa por otras materias diferentes, por políticas públicas. Yo no estoy de acuerdo con el sentido que se le quiere dar a este proyecto, más allá de que efectivamente estamos con la idea de que es muy reprochable ocupar niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos. Gracias, Diego Ibáñez. Abstención. Señora Pamela Gil está pareada. Don Miguel Mellado, por favor. A favor, señor secretario. Gracias, por favor. Don Miguel Mellado, a favor. Don René Zafirio. Don René. No, en este momento. Uy, se cayó, parece. La vamos a dejar para más adelante. Don René Zafirio. Don Leonardo Soto. Tuvo que intervenir en sala. Señora Camila Vallejo. A favor. A favor, señora Camila Vallejo. Señor Matías Walker. A favor de la idea de legislar, presidente. A favor de la idea de legislar, señor Matías Walker. Veamos la señora Camila Flores. Gracias, La idea de legislar. Patricio. Sí, a favor. A favor, gracias, señora Camila Flores. A favor. Don René Zafirio habrá aparecido. No. Se cayó, parece. Don René. Señor presidente. A favor. Por favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1. 5, 0, 1. Aprobado. Este proyecto vamos a arreglar la redacción de la propuesta desarrollada en los términos que nos han indicado ambos profesores para poder dejarlo mucho mejor y lo votaremos en particular la próxima semana, ¿ya? Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esto se levanta. Muchas gracias a los profesores por habernos ayudado.